Muy bien, Raquel. Estás en la Me encuentro reserva. en la red. Bien. ¿Nos Sí, puedes describir cómo es este lugar de la reserva para que Marlene sienta esta energía, realmente lo que es, qué es la reserva? es una creación de los humanos, ¿no? Como ubicando cuando uno prepara como como ser humano que somos, un invernadero o un vivero totalmente cerrado, donde tienes solamente tus vegetales, tus plantas, todo lo que quieres ahí adentro, hasta puedes tener unos animalitos adentro. Esa es la creación de un ser humano. En este caso, la reserva de la naturaleza es como un bosque gigantesco, donde tiene cascada, arroyo, árboles, pastizales, donde también se ven unos pequeños montañas que uno observa y que es agradable, de donde cae el agua de la cascada. Es algo muy bonito que han creado los humanos luz para una reserva de nuestra protección hacia la entidad, no solamente para nuestra parte física, sino también para los humanos luz, para no ser detectado por las entidades. Muy bien, Raquel, excelente. Raquel, ¿qué eventos has podido observar en los conteos silenciosos? Todo lo que respecta a la paciente Marlene. Una mantarraya y después un hombre solitario que se encontraba como en el espacio. Después, en otro como tiempo y espacio, reuniones de personas que está como organizando algo que es para algún tipo de evento. Muy bien. ¿Algo más, Raquel? Nada más. Bien, paraliza esos eventos que has observado. Esa mantarraya que es como como se ve en el mar, tiene una cola, tiene unas púas, tiene patas, es una entidad acuática, Raquel, ¿no? Sí, correcto. Bien, todos esos tres eventos que has observado en los conteos, paralízalos. Listo, está paralizado. Bien, ahora vas a abrir un portal con tu mano luz y le vas a convocar a la reserva a la paciente Marlene. Va a llegar su parte física y etérea a la reserva. Sí, está con nosotros. Se siente muy feliz. Muy bien, Raquel, pues bienvenida a la parte física que estamos trabajando, su parte etérea. Raquel, pídele permiso para subirla a una plataforma y vamos a observarle cómo está su campo magnético, qué es lo que no le pertenece a Marlene. ¿Quién está controlándola? ¿Es esta mantarraya que has observado? Sí, es una mantarraya, son entidades acuáticas, Acuáticas. es reptiles, cútulos y de diferentes tipos de especies, parecen como cangrejos en forma de araña. Después son estas mantarrayas. Las mantarrayas salen del agua. Cuando salen del agua parecen como murciélagos. Tienen doble función de aéreo y acuático. Bien, Raquel. ¿Hay entidades dentro de la parte etérea física? No, no tiene ninguna entidad adentro de ella, solo tiene, es como un espiral detrás de ella. Y ese espiral es donde eh, le sujeta a ella, serían las faldas, todo el omoplato hasta el coxis.
Es como que está detenida, ¿no? Sí, Bien. Elimina esa espiral que estás observando con tu mano luz. ¿Cómo lo elimina Amatista? se acerca y la escanea y la observa con corrección y le saca. Y es como cuando le sacas, ella siente en la zona lumbar, que sería en una de las caderas, porque ha hecho, ay, y cuando le sacó, o sea, desintegra, solamente lo toca. Muy bien, Y al tocarlo, muy bien, Raquel. lado listo. Bien. Ahora vas a pedirle permiso para que puedas ingresar a su parte etérea física y me dices qué te contesta Marlene y por dónde puedes ingresar. Por su hipófisis. Bien. Adelante, Raquel. Voy a repasar otra vez los puntos que ya hemos leído hace ratos. Tiene bloqueos económicos, tiene temores a que sucedan estos sismos, terremotos, temor a su vivienda, que se vaya a derrumbar, algo por el estilo. Siente esa energía que le absorben, cansada, eh, Sí, bloqueada en los trabajos. Vamos a ir primero por ella, después vamos a ver todo el grupo que también están presentes. Su molestia física tiene caída de cabello muy fuerte, problemas digestivos, estreñimiento, gastritis, llama fuerte la atención también y tiene una ligera molestia. Tiene problemas de cistitis. Desde niña ha sentido que le falta el aire para respirar. Tiene los pies que se hinchan, un ojo izquierdo se le inflama, se queda en los ojos y lo que vas a ver, qué tipo de implantes está en toda su parte física, Raquel, que ocasiona ancestralmente todas estas problemáticas físicas. Adelante, Raquel, te escucho, te escuchamos. sí, como es la parte, digamos, una parte de ella es una partícula, se encuentra bajo océano, está dentro muy profundamente y de lo que todo su cuerpo necesita y padece todo esto que ella tiene esa consecuencia de falta de agua. Agua necesita su cuerpo, necesita depuración, dice, de su riñones, tiene problemas de riñón. Los riñones tienen sequedad y parásitos, tiene muchísimos parásitos. Todo su cuerpo es como si colonias de parásitos en diferentes puntos, pero le ocasiona los mismos implantes que tiene. Bien. Tiene 37 implantes en todo su cuerpo. 37 Cerebro, implantes. Ajá. sí, tiene bien lo que es en el cuello, donde comienza la columna vertebral, omoplato, hasta el coxis, y es donde esa intervención es como una pequeña varilla que sostiene toda la columna vertebral. De ahí sale todo lo que es entre su entrepierna. Y la entrepierna conecta con lo que son todos tus, digamos, órganos internos, parte sexual, colon, recto, y no son, normalmente son pequeños chips. Esto no, este es un cableado todo lo que es eso.
es como si tú le observas transparente, tiene todo cabe así, todo cabe. Todo lo de su matriz conecta con, con esta varilla que tiene en la espalda, lo que une a su parte sexual, a su colon, su matriz, sus riñones, su páncreas, su bilis, hígado, estómago. Tiene problemas, gran problema del estómago. Así es. Y siento un ardor muy de extremo. Muy bien. Es lo que pasa cotidianamente, pues, Marlene, esa gastritis silenciosa que está allí, que estás detectando tal como ella lo ha manifestado ayer y estás observando, Raquel. Sí, su timo, su tiroide, glándula tiroidal, la saliva es espesa, tiene conectado como de ambos lados las glándulas que conecta todo lo que es para la expulsión de la saliva, tiene conectado de esa manera, sube la vista, el oído y sube y conecta directamente con el cerebro y el pensamiento y ese es el succión. Funciona de esta manera. Si observaras desde otro punto su cuerpo, es como si estuviera chupado todo, ¿sí? Todo totalmente chupado su energía. Exacto. Esto es, Raquel, la extracción de su energía endoplasmática, como siente pues una cansancio, como nos acaba de transmitir, extremo el cansancio, ¿no? Sí, Bien. porque la intervención es apenas ella ingresa en el mundo onírico. Ella tiene muy pesadilla y parálisis de sueño. Parálisis de sueño que esta entidad lo lleva. Ella ingresa en su mundo onírico directamente adentro del mar, el océano y el agua. Y le cansa el ir hasta el fondo, que la mantarraya ya no espera. Cuando ella se duerme, la mantarraya espera y ya lo lleva. La lleva ella hasta el fondo del mar, le hace observar múltiples cosas, es como si ella viviera una vida normal, pero está dentro de esa masa, porque es una masa el agua energética que para nosotros como seres humanos que no somos acuáticos es pesado, es muy pesado. Muy bien, Raquel. ¿Cuántas líneas de vida está controlada? Desde sus inicios, que vamos a ir a ese inicio, cómo sucedió esta situación con esta entidad. 72. Abducciones que se ve múltiples, que son las parálisis de sueño. ¿Cuántas le hacen? ¿Cuánto le provocan? De esta línea de tiempo, ¿no? Sí. Esta línea de tiempo tiene una adopción de 13. 13 abducciones. Parálisis de sueño, ¿cuánto Sí. le provocaron? 819. ¿Qué son estas llamadas pesadillas? Pues son parálisis de sueño constantemente que le provocan, ¿no? Sí. Bien. Así que observas como un cableado, como de un motor, como de un vehículo, un cableado que atraviesa todo desde el cerebro hasta la planta de sus pies. Sí, correcto.
todo, Bien. sus brazos. ¿Qué es lo que sucede con uno de sus senos que siente un bulto pequeño? Sí, es un pequeño ganglio. Es un pequeño ganglio que tiene, más que todo es por lo mismo que acabo de decir, falta de oxigenación en el cuerpo, que es el líquido. Por eso la resequedad de su vista, problema de la saliva tan pesada, tan densa. Muy bien. Ella sí quiere que, o si caiga agua en su boca ahora mismo, no será ese líquido que ya no irá. Rápido se quedará como algo gelatinoso, muy pesado. Le falta oxigenación en todo el cuerpo. Les succionan mal la Exacto. sentirá de energía. Muy bien. Entonces, Raquel, son 37 implantes en toda su parte etérea física. Comenzamos a eliminar esos implantes, Raquel. Completamente se desintegran. Me vas diciendo cómo se va eliminando todos estos implantes de su parte etérea física. Si se desconecta lo que es esa varilla que tiene en la espalda, bien conectada con el espiral que tenía en su espalda. Y una vez que se le desconecta la varilla, es como si se le hubiese estirado, se le ceda el cuerpo con la fuerza de la luz y le duerme. Y se siente bien porque es como si durmiera tu cuerpo y le va a estirar, saca completamente. ¡Wow! De una vez que saca así la varilla, es una varilla larga y en cada punto y extremo tiene los cables. Estaba todo agarrado así por todo y ubicado en cierto punto. Cuando se sacó la varilla así, cayeron todos los cables, todo. Están todos acá. Mira la tecnología que utilizan. Correcto, Raquel. Por el ser humano. Así como estás observando la parte etérea física de estos implantes, cableado eléctrico, como conocemos acá, son millones de personas que están en la misma situación. Sí, así es. Bien, ¿se desintegra esos cableados, Raquel? Listo, desintegrado. Bien. Has visualizado que ya detectamos una entidad, una mantarraya, un hombre solitario en el espacio. ¿Es Marlene el hombre que ves en el espacio? Sí. Vamos hacia atrás entonces, Raquel, a sus inicios de Marlene. Vamos a conocer sus inicios de Marlene. ¿Quién fue Marlene? ¿Ha sido un viajero en el espacio, una nave? Adelante, Raquel. Sí, tiene mucha secuencia, no solamente viajero del espacio, sino también viajero acuático. Tenía una embarcación muy grande que viajaba por todo el continente, pues, el espacio del continente, que iba viajando de un lugar a otro, llevando provisiones, y proveía a muchos lugares en esos tiempos que viajaba. Y ha hecho en varias ocasiones rituales al Dios, donde dice que Él es intocable, porque el Dios siempre estará con él. Esa época, ¿en qué línea estás, Raquel? En esa embarcación. Y al agua le
venera el agua. Al agua. Ahí está el ritual original, digamos, de lo que está atravesando ya su parte reencarnada, que ya viene a ser Marlene, esta línea. ¿En qué época estás observando esto, Raquel? ¿En qué lugar del holograma estás? Sí, es 3075 hace, es, dice Oceanía. O sea que te has remontado. Que con, Sí, Raquel. sí, Te has remontado a la línea 3075 antes de Cristo en Oceanía, donde Marlene era un hombre que comandaba una embarcación muy grande, pero tenía el ritual hacia el agua. sí. Bien, continúa, Raquel. Y cuando él hace su ritual, sale un tritón con su energía. Sale el tritón y él logra aprender, dice, una energía que sale de él, que sería la parte etérea. Lo divide, es como si le hicieran copia. Claro. Por eso comentas que hay una partícula de Marlene bajo el océano, que esas partículas son copias, no está completo su energía, esencia de Marlene. Sí, correcto. Bien. Y cuando termina de hacer su ritual, lleva su copia de Tritón, que es como mitad bestia y mitad pez. Y cuando se larga nuevamente al agua, le deja una energía en las manos, dándole los beneficios que ha pedido. Y que la consecuencia ya sabemos después que será con él. Cuando él desencarne, será dividido y su angustia y dolor será mucho peor de lo que está, Así es. lo que padecerá en el lugar, porque tiene todo. Su embarcación es muy bonita, muy gigantesco y tiene muchas mercaderías de diferentes tipos. Y él provee de diferentes naciones y se siente muy feliz y muy como poderoso. O sea que era un comerciante marítimo. Sí, así Bien. ¿Cómo se llamó, Raquel? hizo. Y se encuentra solo ¿Cómo se llama? En Netco, Enetco. en Netco. Enetgo. Sí, Está solo, no tiene familia. no, está solo. Y es joven, no es adulto todavía, o sea, no es mayor, anciano, es joven, tiene 32 años. 32 años. Muy bien, Raquel. Vamos a acercarnos a Netco y va a escuchar nuestra voz, ¿de acuerdo? Sí, Bien. Le voy a comenzar a hablar. Netco, ¿me escuchas? él se siente feliz, dice, sí, te escucho. ¿Quién eres? Dice. Vengo de otra línea de tiempo para resolver y ayudarte todo lo que está sucediendo contigo y lo que están haciéndote al hacer estos rituales que pides a estos grandes mares y sin darte cuenta estás siendo manipulado por una entidad. Dice, o sea que sí existe otro lugar y otros
tiempos, dice. Así es. Quiero que hagas cambio con él, Raquel. Voy a hablar directamente con él. 3, Sí, 2, 1. Hola, Enetco. Enetgo eres tu nombre, ¿no? sí, correcto, Bien, correcto. bien. Te saludo. Mi saludo, el gran estrella del universo. Eres como una estrella, brillas de esta manera. ¿A qué debo tal honor delante mío? Vengo a ayudarte. He sido bendecido con tu presencia. Vengo a ayudarte a resolver todo lo que sucede. ¿Te das cuenta que entendiste que vengo de otra línea de tiempo y que existen otras líneas de tiempo? Como un gran marítimo que eres con esta gran embarcación, sabes que existen también entidades demoníacas acuáticas. ¿Es así? No, demonios acuáticos, no. Los demonios son del inframundo, de otro nivel de espacio, no con el nuestro. No hay demonios en el agua, no tenemos demonios, tenemos todo la protección de nuestros dioses. Eso es lo que nos hacen creer estas entidades durante tantas mentiras. Pues, ¿o qué logras observar tú que yo no puedo observar? Bien. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Sí, yo comprendo que hay más allá de lo que somos nosotros. Hay otro tipo de energía y vidas y sé y siente mi corazón, mi mente que hay mucho más allá de lo que normalmente nosotros logramos observar. Así es. Pues te transmito todo lo que se vive en la humanidad, en esta línea de tiempo que estás actual, 3075, en esta línea muy ancestral. Te voy a tomar de las manos y vamos a plasmar una pantalla muy grande delante de ti y vas a observar lo que estabas haciendo, ese ritual pidiendo a estos dioses, y observa quién sale del agua. Ay, carambas, pero si yo le he dado la ofrenda a Dios del agua, no a el bicho, es un bicho, es una bestia. Una bestia, ¿te das cuenta? Sí, Bueno, pues no le daré nada a ¿Por qué tiene que agarrar lo que no le corresponde? Pues lárgate. ¿Por qué te colocaste la peño? No perteneces a este lugar. bueno, Y tiene la mitad del cuerpo es una bestia y la otra mitad es como un pez. esta especie se llama Triptón. Es una entidad que realmente aparecen de otras dimensiones a la dimensión que estamos. Estás observando el ritual que haces y lo que esta entidad lleva de ti, tu energía, y a cambio te da pues lo que tienes, ¿no? Este poder marítimo, esta embarcación. Todo es una mentira lo que vivimos y lo que estas entidades absorben tu energía como de tu tripulación. Sí, te intenta atacar. Observo como intenta derribarte con su energía negativa. Es oscuro, es malo. Observa cómo mi humano luz le retira esa energía que trae y lo elimina. Sí, Ese tridente, lo hay. tiene un tridente en las manos. Sí, Bien, eso se elimina.
oído, era este el que me hablaba. Correcto. Este es el que te está manejando y te ha colocado muchísimas cosas en tu parte física. Dañándote, por Sí, cierto, dañándote y absorbiendo tu energía. ¿Has observado la no realidad? me agrada, ¿No te agrada? no me agrada. Bien. Me has descrito que tengo una luz muy fuerte como una estrella, pues esa propia energía también lo tienes tú. Eres igual que yo. No, 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 obsérvame, no soy igual que tú. Estoy como apagado, no tengo ninguna luz. Solo observo en mi corazón una pequeña luz. Decídete, ni siquiera se acerca al tuyo, el mío es muy diminuto. Creo que ya se está apagando, me estaré muriendo. No es así. Estás renaciendo con toda tu energía que va a suceder. ¿De acuerdo? Rena, suena, suena algo maravilloso lo que dice renacer, Exacto. Descríbelo a porque no esta... morir. Exacto. Descríbelo a esta entidad. ¿Cuánto mide? Que es mitad pez, mitad bestia, oscuro. ¿Cuánto mide? Vas a escuchar que te transmite mi mano luz, ese tamaño que trae. 37 metros. 37 metros de alto. Sí, de largo por completo. Es un tritón. Pregúntale cómo se llama y me dices letra por letra. ¿Cuál es su nombre de esta entidad? Sí, K, H, D, I, U, N, W. Muy bien. No se puede mover más esa entidad. Ese es el que te controla. Ahora te voy a hacer un conteo de 3 a 1 y vamos a ir a otro espacio de tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto, ya me agrada lo que me estás mostrando. Y como soy tan curioso, me gusta lo que me muestras. Pues vamos donde me Muy quieres bien. llevar. Vamos a ir a un lugar que se llama La Reserva y vas a encontrarte a ti mismo ya con otras reencarnaciones que estamos para resolver todos estos eventos. 3, 2, Oh, sí, 1. Estás ahora en la reserva. Con esta entidad paralizado también lo hemos traído. ¿acaso me tiene que seguir en todos lados? Está. Así es, ya lo vamos a eliminar. ¿A qué te refieres cuando dice eliminar? ¿Lo matarás? Exacto, desintegrarlo, que no exista más. Muy bien, te morirás, pequeña, gigante bestia. Muy bien, Porque pequeña ahora porque no tenemos fuerza que bien. no tienes fuerza ahora. ¿Estás contento? Sí, me encuentro en un lugar algo extraño, pero se siente bien. Extraño porque observo que estamos, a lo lejos observo que está enterrado el lugar. Es una creación, algo maravilloso. ¿Cómo creas todo esto? Eres muy inteligente. Tienes la fuerza de un dios. Ese Dios no existe, esa es una mentira. Ya vas a conocer tu propia esencia y tu energía. Acércate, está Marlene frente de ti. Sí, estoy delante de una mujer Bien, y observo de mi mismo rostro. O sea que ella es mi reencarnación. Soy una mujer acá. exacto.
pero qué controversia de la vida. ¿Cómo podré ser una mujer en esta línea de tiempo? O sea que ahora soy débil. No, eres más fuerte que lo que te imaginas, porque no tiene nada que ver esa programación del sexo masculino o femenina. El masculino estamos programados para creer que somos más fuertes. Sin embargo, la parte femenina es más fuerte porque trae a la vida a un ser humano, o sea que tiene unas capacidades exorbitantes. Eres inteligente y embaucado. Logras ubicar perfectamente cada palabra para darle el entendimiento a un ser humano. Eres correctamente político. Me agradas. Es correcto lo que digo. La parte femenina siempre es más habilidosa en su parte física. Y nosotros como masculinos y hombres que somos, siempre tenemos el temperamento de sobrellevar la dureza de mantener un estado físico, mental y postura firme, al demostrarle a los otros que uno es rudo y bastante duro en todo, pero en realidad somos débil por dentro. Exacto. Es correcto lo que dices. Pues acepto tu ingeniosa. Eres grandioso, me agradas, pequeña y gigante estrella del universo. Tómale de las manos a Marlene. Eres tú mismo, es tu propia energía, tu propia esencia de tantas líneas que ha venido esta problemática con esta insignificante bestia que está paralizado allí. Me dices qué sientes, cómo te sientes, cómo la sientes a Marlene que eres tú mismo. Pues siento a todo su cuerpo y que corre con el mío, se unifica el mío. Muy bien. Sí, él realmente tiene mi mismo carácter, mi misma fuerza e inteligencia. Muy bien. Pues ya la amo, como me amo a mí misma. Correcto. Ahora, esta entidad que está paralizado, pregúntale, ¿dónde está tu mano luz? Dice que él no lo tiene. Humano, ¿no? ¿Qué sería eso? Tu propia esencia espiritual, que estás observando muchísimo frente de ti. Me estás observando a mí con esta gran energía que me transmites, me describes. Eso también tienes tú mismo. También tengo yo esto. Claro. No lo tiene esta entidad, tu mano luz. ¿Dónde está el humano luz? Pregúntale. Dice que tiene sonaco, lo tiene sonaco. ¿Qué es un naco? Le digo, ¿dónde se encuentra este individuo? Le digo. Me dice que no es ningún individuo, que es lo más poderoso que hay y es el único Dios de todos nosotros. Tiene mi parte espiritual un Dios. O sea que este es... Dios le llama. Bien, o sea que este triptón es simplemente una marioneta del otro, que hay otro jefe acá detrás de esto, ¿no? No, él está parte de lo que es y me muestra un dragón. ¿Cómo le va a decir Dios a un dragón? Es un dragón. ¿Cuántas cabezas tiene ese dragón? Una sola cabeza y es un color blanco, blanco intenso, que parece como si fueran pequeños medallones que tiene todo su cuerpo brilloso. Bien.
Dile a este tritón que lo llame a ese dios que se hace llamar así, ese dragón blanco, y va a quedar paralizado como está esta otra entidad paralizada. Que lo llame. Sí, se encuentra acá. Pensé que esto no existía, y era solamente una leyenda y historia, fantasía. Esta es la realidad que no nos muestran estas entidades porque es la forma como nos controlan, como te das cuenta. Roban tu energía, te colocan dispositivos, se hacen pasar por dioses, sugestionados a rituales ancestrales que se viene trayendo durante cada reencarnación de nuestras vidas. Ahora te das cuenta cómo sucede esto, cómo funciona esto. Sí, correcto, y me observa bastante desagradable e intimidante. Pensará que le tendré miedo, yo no le tengo miedo. Tienes mucha energía, ¿no? Mucha fuerza también. ¿No le tienes temor a estas bestias? No, para nada. Bien. Algazar, que es mi humano luz. Sí, Ahora nos acercamos y lo vas a eliminar a este tritón que está paralizado. Atraviésale esa energía de la cabeza hasta abajo. sí, se ha desintegrado como quemar un papel y ni siquiera la ceniza ha quedado. Desapareció totalmente. Muy bien. Ahora solamente muéstrale esta gran herramienta y energía de mi humano luz a ese dragón. A ver si se trata de intimidarte. No, dice que no me acerque a él, que está bien, que es lo que quiero y que me aleje de él. Tienes temor. O sea que nosotros somos más fuertes que tú. Exacto. Por eso Exacto. estás llorando como un niño pequeño. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a su planeta de este dragón, juntos. Observa cómo Algazar empieza a llamar a otros humanos luz de otras dimensiones y llegan gigantescos ejércitos alrededor de nosotros. Así han llegado y son bastante numerosos. Muy bien. Y es algo muy extraordinario lo que realizan. Cuánta luz tenemos en todo nuestro entorno. Correcto. Y es algo agradable porque se siente la felicidad y la alegría en el corazón, en la boca del estómago, en el cerebro. Es algo maravilloso lo que estoy observando y estoy viviendo. Espero no olvidarme y no estar soñando nada más, porque esto es algo muy maravilloso y fantástico. Así es. Está todo totalmente paralizado. Muy bien. Es el planeta de esta entidad donde nos encontramos ahora. Bien. Y los familiares de mi doble, que son dobles, ¿no? Vamos a llamarle así. Sí. Bien. Están todo en este planeta. Todo lo tiene esta entidad. O sea, sus copias están en ese planeta. Sí, en realidad hay... muestra tu humano luz, muestra 3 planetas, que son diferentes entidades. Le llama entidad. Así es. 3. A cada bestia entidad. Ajá. 3 entidades. Sí, son 3 entidades 3 planetas. de jerarquía. Muy bien. Lo han paralizado todos los humanos, ¿no? Le han hecho como una estatua. Lo han paralizado como una estatua y lo van sacando a todos del mismo extremo interior de cada planeta. Y observo cómo lo calcina, lo desaparece todo cuando lo van tocando.
y arrasan todo, todo con la fuerza de rayo de luz, Muy bien. que no queda. ¿Cuánto sacan lo que tú tienes esa fuerza de luz? Son mucho lo que sacan de cada planeta. Y otras etérea, dice. Le llama etérico, le llama al alma Exacto, de uno. exacto. Ahora observa cómo se libera tu energía tuya, tu mano luz. Sí, está delante mío. Muy bien. Y se Me ex... cuánta alegría. Bien. Causa. Ahora se les exige a todas estas jerarquías que están detenidos por ser eliminados que te devuelvan todo lo que ha sucedido. Se eliminen esos contratos ancestrales de las cuales te has dado cuenta que era una mentira, hasta esta línea que estamos actual, donde vas a quedarte con tu parte etérea física, cerrando ya todo lo que no sirvió durante tantas reencarnaciones, las copias y esa partícula que estaba escondido en las profundidades del océano, que es tu propia energía. Todo se rescata y se comienza la desintegración de estas bestias que desalojen esta línea de tiempo, especies acuáticas, terrestres. Empieza a observar cómo son desintegrados todas estas bestias. Sí, de una vez que han rescatado todo de cada uno de los planetas, hemos salido de esos sectores y también desintegraron los planetas. Realmente somos nosotros muy poderosos y somos realmente. ¿Por qué dices que el Dios no existe? Eres de qué estás creado, por eso no crees en el Dios. No te pertenece ese lugar. Dice tu mano luz, ellos te hacen llamar dioses, por lo que hemos eliminado ahora. O sea que nos mienten, que los Exacto. dioses son estos dragones Correcto. y reptiles. Así es. Se camuflan como dioses, como ves. No tienes que pedirle a nadie, es tu propia esencia, energía que está frente de ti, que es la energía como estás observando cómo se eliminan planetas, naves, especies morfológicas. Es tu propia esencia, tu propia energía, no un dios. Sí, y mi corazón tenía envuelto en una energía negra, no como el tuyo que brillaba. Ahora sí siento cerca a mi humano luz y mi corazón brinca de alegría. Una vez que Él me ha tocado mi corazón, está brillando. Muy bien. Vas a observar... Siento en mi corazón. Sí. Vas a observar que ahora tu propio humano luz te dice cuántos hemos liberado de estos planetas, cuántos humanos luz están libres, partes físicas, etéreas. Dice 397 millones de humanos luz como parte etérica. Excelente. Están familiares como tuyo, de líneas atrás, ancestral, y de estas líneas libres para pasar a una dimensión que realmente es la quinta donde pertenecemos todos, no en esta oscuridad de estas entidades. Sí, qué maravilloso. Dice que están listos. Bien, pero son millones de reencarnaciones que se liberan. ¿Algún mensaje le entrega a este grupo de liberados familiares para pasar a la quinta dimensión, a tu parte física? Sí, agradecen, todos agradecen. Agradecen a mi doble que le hayan rescatado de ese lugar donde se encontraba, porque estaban sufriendo con diferentes
intervenciones que le realizaban. Le dice que se alimentaban de él. Exacto. De su energía. ¿Están listos para pasar a la quinta dimensión? Sí, agradecen, dice infinito agradecimiento para ti. Gracias a todos, hermanos, libres. Y gracias Y a... dice solamente, sí, que viva su vida feliz y que se dé cuenta que el lugar donde está, nada es más importante que ella misma. Tú misma eres más importante que cualquier cosa. Cosas que no podrás llevar de este lugar. Correcto. Vive tu vida día tras día. Porque cuando te tengas que ir, solo llevarás esto y le muestra la parte etérica y la parte de luz. Muy bien, correcto. Les damos un abrazo a todos tus familiares y observa cómo los humanos luz abren un portal de la quinta dimensión. Y acércate, observa lo que hay detrás. Es a donde vamos a ir todos, lo que están diciendo ya los liberados. Yo te acompaño. Sí, listo. ¿Pasaron a la quinta dimensión todos? Sí. Bien, ahora cierran esos portales los humanos luz. Está listo. Bien. Ahora vas a describirme a tu mano luz. ¿Qué aspecto tiene tu mano luz? Si yo observo este lugar que le llama reserva, es algo tan maravilloso. Si observara lo que es cuando abrieron el portal más allá de lo que es, yo creo que quiero irme para allá. No quiero quedarme. Irás cuando ya nos toque ese momento. Pasaremos directamente a esta hermosa dimensión quinta hacia arriba. Eso es algo, tenlo por seguro y tenlo por hecho ya en tu parte estructural, en tu conexión con tu mano luz. Descríbelo tu mano luz como es aspecto masculino, femenina, cuánto mide. Es masculino. Masculino, muy bien. Pregúntale cómo se llama y me dices letra por letra, ¿sí? ¿Cómo se llama tu mano luz? S-I doble L T A L I O N. ¿Cómo se deletrea este nombre? Siltario. Siltarium. 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 ¿De qué dimensión proviene tu mano luz? Me dice tres números. Adelante. ¿Cuáles son? Me dice, sí, de la novena, Bien. 9, Sí. 22 Correcto. y 42. Pregúntale a tu mano luz. Perteneces a la dimensión 9, pero estás asignado a una 22 y una 42 y seguir evolucionando. ¿Es así? Dice sí. Quiere decir... Soy joven en esta energía, es una energía. Una energía. Muy joven. Es luz y sí, es joven. Soy joven. Muy bien. Es, Ahora me agrada.
Ahora vamos con tu mano luz hacia atrás, desde tus inicios de esas manipulaciones, donde venimos cerrando y eliminando todas estas líneas de tiempo, 72 líneas de tiempo, y yo te acompaño. Vamos con todos los ejércitos de mano luz que estamos cerrando todas estas manipulaciones hasta esta línea que regresamos otra vez. Cambian esos eventos. No haces rituales, tus embarcaciones continúan con un despertar diferente. Esto va haciendo tu mano luz. Sí, vamos cambiando toda esa secuencia. Muy bien. Secuencias de líneas de vida. Tengo muchísimas reencarnaciones. Así es. Todo esto me podré recordar cuando regrese en mi momento. Podré recordar esto para poder escribir todo lo que estoy viviendo en este momento. Va limpiando toda la línea de vida, todas las secuencias que he realizado, múltiples sacrificios. Me dice que ya no realice eso porque abriré portal y regresará a otra entidad a poseer mi cuerpo, pues nunca más lo haré. Nunca más. Muy bien. Claro que puedes acordarte de lo que ha sucedido. Y yo creo que para escribir un libro tiene que ser muchísimos libros de cada una de nuestras vidas, porque no se va a terminar de escribir lo que ya hemos vivido. Yo tendré la fuerza para eso. Muy bien. No. Así será. Cuando está todo listo, me dices. Listo. Ha limpiado todo. Bien. ¿Listos? Listo. Bien. Ahora siente que se integra a tu mano luz las tres partes, a tu parte física, Marlene que eres actualmente, tu parte etérea y tu mano luz. ¿Por dónde ingresa tu mano luz? ¿Y qué sientes? Ingresó por mi corazón. Sentí que se me paralizó por segundos todo mi pecho, mi brazo izquierdo. Y después se reaccionó con toda la fuerza. Siento que respiras con una gran tranquilidad, esa respiración que tampoco sucedía desde muy temprana edad a tu doble, como dices en esta línea. Ahora respiras bien. Así es. Está muy enfermo mi parte física. Mi doble está muy comprometida la parte física. Ya le vamos a recuperar, ¿sabes? Sí, dice nuestro, nuestro humano luz, dice. Es algo muy sencillo lo que necesito. Así es muy sencillo. Ahora vamos con los humanos luz a tu vivienda actual. Paralizamos este evento y los humanos luz se van integrando con los demás familiares que son muchísimos, pequeños, grandes. Cada uno va a hacer esa bilocación, es una extensión energética y van cada uno a sus lugares, trabajos, estudios, comercio, viviendas de todos. Todo se empieza a eliminar, abriendo los caminos espirituales de cada uno, eliminando lo que son rituales, si existen alguno de ellos. Se le va a abrir caminos, todo lo que realmente tiene bloqueos económicos en su gran trabajo, que trabaja con tu parte física. ¿Qué hay en tu vivienda? ¿Qué es lo que se elimina? Sí, ya está limpio toda la vivienda. Esto no parecía vivienda, parecía una cueva. Una cueva. Sí, una cueva de murciélago. Olía feo, muy feo eso. Mucho olor a humedad. Exacto. Donde se encuentra
había varias entidades acá adentro y entidades como gárgolas, Ujú. el demonio, espectros, grises, insectos. Insecto. Toda una mezcla, una fiesta de entidades, todos eliminados. Cuánta cantidad Sí. de que no logramos observar nosotros. Tantos son. Todos son eliminados esas energías y desconexión de cualquier evento negativo con alguna entidad se eliminan. Y se va a dejar cúpulas de luz en tu vivienda y lo haces tú mismo. Deja tu propia energía en tus espacios, en todos los rincones de tu vivienda. Sí, así es. ¿Consta listo, me dices? Listo. Bien, Está totalmente limpio. muy bien. Regresamos a la reserva donde estamos en un inicio. Sí, no te encontramos acá. Bien. Eres más rápido que una luz que brilla en un pequeño agujero, en donde le damos nuevamente esa fuerza para ella, para todo lo que ella necesite realizar a su emprendimiento de cualquier tipo, pues te doy toda la fuerza mi doble para que seas exitosa en todo, en todo. Y ahora que ya somos poderosos, nadie te podrá vencer. Obsérvanos, somos poderosos y ahora tendrás todo lo que tú quieres. Solo no le tengas cariño, amor, porque te atrapará y no te dejará libre. Solo sé exitosa en todo lo que quieres realizar. Sé exitosa, todo el éxito para ti. Y te está escuchando tu doble, como tú le llamas. Te escucha y agradece lo que le dices, porque ahora trabajarás junto con tu unificado. Ya no existirán dobles ni copias en ningún lugar. Sí, y si me está observando, la veo que me está observando. Muy bien. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes feliz ahora? Muy feliz. Siento mi cuerpo diferente, maravilloso, y me siento cada vez más joven. Al ver que mi alma, mi parte etérea es mucho más joven de lo que yo me imaginaba, que pensando que moriré algún día, pero morirá mi cuerpo, pero no mi parte etérea que es tan joven. Soy fuerte. Es correcto lo que dices. Morirá esta parte física, quedará en este lugar que fue creado y nos vamos, nuestra parte etérea humano-luz, a la quinta dimensión. Es correcto lo que dices. Sí, así es. Bien. Vas a hacer... Sí, me siento una muy capaz y entendido. Muy bien. He captado muchas palabras de todo mi entorno y de cada lugar donde observo y voy. Así que todo lo que tú hablas y todo lo que yo observo en este tiempo es como si ya lo hubiese vivido y lo vuelvo a vivir ahora. Muy bien. Y me siento muy, porque lo estoy experimentando, estando vivo todavía. Exacto. Me voy a despedir de ti con un abrazo enorme. Ahora eres, como te dije en un inicio, eres igual que yo. Somos iguales con tu conexión humano-luz. Me despido con un fuerte Y abrazo para ti. ahora sí entendí lo que habías dicho desde un inicio, que éramos iguales. Sí. Ahora comprendo que todo ser humano tiene su parte luz, su parte espiritual es su parte luz. Ahora comprendo. Pues te doy un gran abrazo también a ti, gran hermano de luz. Gracias. Vamos a hacer cambio con Raquel a la cuenta de 3, 2, 1.
Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Qué extraordinario lo que es la hipnosis clínica regresiva que nos acompaña Marlene a trabajar con su propia energía tan ancestral y al entendimiento de lo que nos manipularon estas entidades y ocasionando fallas físicas en este cuerpo físico y un bloqueo completamente adoctrinados a lo que nos viven llevando, ¿no? Religiones, mentiras, iglesias, sectas, rituales y millones de cosas. Cuánta felicidad de Marlene, un joven navegante de 32 años, enérgico que se ha dado cuenta de todos los eventos y hemos eliminado estas entidades, jerarquías, como este dragón blanco que le ha controlado pues a Marlene, Raquel. Sí, Ahora hace la unificación completa a una sola energía y materia, Raquel. Vamos a ingresar con el médico Saturno, todo el grupo familiar, Marlene, nos vamos a enfocar con Marlene para lo que ya has anticipado, muy sencillo su recuperación física, pero tiene que escuchar lo que tiene que hacer estos procedimientos para no despertar esos ganglios como ya lo ha manifestado en la parte de uno de los senos, ya empieza a querer dañar más, Raquel, zona senos y zona sexual. Adelante, Raquel. Que te acompañen los... sí, estamos. Sí, Raquel, perdón, que te acompañen los humanos que hemos mencionado en un principio, que son también médicos, científicos, Nayani, Matthew, Naigayón, Samara y Biendail. Todos a las cámaras de Saturno para observar todos estos cambios biomoleculares que se está realizando a todo el grupo familiar. Hay muchos pequeños también, hay bebés, todos van con su despertar de conciencia, Raquel. Todos sus familiares se encuentran con nosotros, donde le realizan el cambio biomolecular a todos. Y lo que va diciendo Saturno es que mucho líquido está listo, repotencializado su cuerpo con toda la fuerza de la luz, después de haberle hecho su cambio biomolecular. Listo. Muy bien. Nos vamos a despedir, médico Saturno. Gracias, Saturno, a sus demás médicos. Cierran los portales. Los humanos que nos han asistido del 3D quinta dimensión, también mi gratitud para cada uno de ellos. Regresan a sus dimensiones, Raquel. Sí. Bien. Regresamos a la vivienda de Marlene. Cerramos los portales de la reserva. Listo. Estamos listos. Bien. Te voy a hacer un conteo de 3 a 1 y vamos a hacer cambio con su mano luz de Marlene para darle la bienvenida, la gratitud y puede hablar con su parte física, Raquel. Te hago un conteo la cuenta de 3, 2, 1. Hacemos cambio con el humano luz de Marlene, el hermano Siltarium. Hermano Siltarium, bienvenido. Hermano Grazani, saludos hermano para ti. Un saludo para ti con un fuerte abrazo de luz. Qué alegría a tu gran conexión, a esta gran liberación tan esperada con una partícula de ansiedad, emoción, todo encontrado para tu parte física de haber logrado cuánta secuencia que se ha venido trabajando, cambiando y eliminando. Hermano Siltarion, eres un humano luz joven, como te ha descrito otro joven más en una línea muy atrás. ¿Qué edad más o menos tendrías para poder conocerte? Para el entendimiento de ustedes, 3 años. 22, 23 años. 23 años, muy bien. Pues adelante, hermano Luz, joven, bienvenido, libre de estas prisiones. Te doy pase con tu parte física. Puedes abrir tu micrófono, Marlene, y hablar con tu mano Luz. Adelante.
estoy emocionada, mi bello, hermoso. Mis saludos para ti, mi gran ser humano, mi corazón, estoy contigo. Estoy contigo, finalmente estoy libre. Somos libres porque yo soy tú eres yo mismo, fuerza de luz y energía. Estamos libres. Libre es mi ser humano. Todo mi gran corazón para Gracias por estar aquí conmigo, de verdad. Y me siento muy emocionada. Y yo muy feliz porque estoy contigo y estoy libre, me siento libre. Es una emoción indescriptible, de verdad, y me da mucha emoción, mucho gusto de haber llegado hasta aquí para poder estar contigo. Así es, hemos logrado liberarnos. Antes de cualquier desenlace que pase a la parte física, hemos logrado liberarnos. Ahora estoy contigo, solo quiero que seas feliz y logremos sanar nuestra parte física que se encuentra en dificultades, pero no imposible. Recuerda siempre eso, no imposible. Es algo muy sencillo de lo que necesita tu cuerpo. Muchísimo antioxidante. Yo creería con bañarte con antioxidante, no solamente tomarlo. Así es. Ok, está bien. Voy a hacer todo lo que me indiquen. Sí, la verdad es un compromiso y es el amor que pues también le tengo a mi cuerpo, a mi parte física y obviamente también a ti. Todo mi gran amor, mi fuerza de luz para ti, mi gran corazón. Sí, y mucho antioxidante para eliminar todos los parásitos que se encuentran en nuestra parte física. Una buena alimentación es lo bueno que recupera nuevamente cada célula, cada partícula de la parte física. Correcto. Ok, gracias, de verdad. Estoy emocionada. Yo quería preguntarte también, ¿quién o qué es Dios, como nos han inculcado o como nos inculcan aquí en la humanidad, como Padre Creador? ¿Existe, no existe? ¿Qué es? ¿Quién es? Es una programación que está creado para el ser humano, para que se incline y realice la reverencia delante de cada entidad que son bestias, diferentes tipos de entidades. Y ya sabes cuáles son. Son dragones, reptiles, futuros, insectos, grises y demonios. Esos son lo que se hacen llamar dioses. Cuando detectan la debilidad del ser humano, cuando detectan que tiene que sentir algo de fuerza de luz, de amor, pero el ser humano pide otro tipo de energía, no la energía de la entidad, pero como la programación está muy plasmado en cada uno de ustedes, lo primero que detectan y conectan es con la entidad. Es una programación el llamado Dios. No existe tal creador, sí creador de este lugar. Ellos han creado para manipularlos y tenerlos como extracción de energía endoplasmática, porque de eso ellos sobreviven, porque de lo contrario moriría su cuerpo físico como el cuerpo físico humano.
también tendrían la caducación de cierto tiempo y desfallecen, desaparecen. ¿Y cómo mantienen su vida ellos con la energía de cada ser humano? Esa energía que ustedes largan con su sufrimiento, de índole sufrimiento. Y eso es lo que lo mantiene vivo a ellos. Ustedes lo mantienen vivo, porque la energía que tienen es nuestra conexión, la parte etérea a la conexión de la parte física. El sufrimiento es una programación, el pecado es una programación, todo es una programación, nada es cierto, más que solamente la parte etérea, luz. Lograrás salir de este lugar. Podremos salir de este lugar ahora, que ya somos libres. Esa es la realidad. No existe tal de Dios a quien venerar que sea un ser de luz. No existe. Solamente tú y yo, que somos la fuerza de luz y amor, nada más. Y nuestra creación se encuentra mucho más fuera de estas dimensiones, atravesando la quinta dimensión en adelante. Eso es nuestro lugar de creación y nuestra verdadera esencia. Correcto, hermano. Muy, muy claro la información, lo que te transmite tu mano luz, es lo que estamos, como digo yo, adoctrinados a esa inclinación por una programación aquí, en todo tu ADN, que ya no ves otra cosa. Cuando tú saltas, y ese salto que se hace, Marlene, es por esa información del humano luz que tu mano luz estuvo atrapado durante, ya no entra el entendimiento en nuestro cerebro, cuánto miles y millones de años estuvo atrapado. Sin embargo, manda la información a tu parte etérea, a tu parte física, a ese despertar. Quiere decir que es nuestra propia energía humano-luz quien nos va sacando de esta prisión que has estado en su momento. Ahora estás con tu mano luz. Es como le dije, tu parte ancestral. Es un renacimiento de una conexión unificada, y para eso vamos a acompañarte, tanto yo como Raquel, a tus desarrollos espirituales, que va de la mano, como hablamos ayer, muy fuertemente con reestructurar y cuidar tu parte física para que no se siga dañando y no se despierte esa, por falta de oxigenación, que ya se denomina pues cáncer, ¿no? Ya es otro problema mucho más grave. ¿Algo más que preguntarle a tu mano luz? Solo si es que tienes algún color en especial o eres una luz blanca o... Sí, mi color es un blanco intenso con detalles azules muy agradable sería para ustedes. No es un azul, digamos, oscuro, es un azul más débil y muy agradable a que llega a la energía del corazón y la mente. Como tu parte física le encanta el azul, por eso te pregunta también, porque ahí está una conexión tan directa, ¿no? Voy a agregar algo más, hermano Luz. ¿Cuánto es tu despertar, tu desarrollo de tus tres partes físicas, etéreo, humano luz, tu gen luz? ¿Cuánto es este despertar? Sí, tenemos un 3.2. Tu desarrollo cerebral, que es esta conexión directa con tu parte física, etérea. Sí, 3.9. Y que seguirá en expansión. Físicamente, Sí. ¿cómo eres, hermano? Para que sepa tu parte física, cuánto mides, qué colores son tus ojos, tu cabello, el sana que nos dices que es
coloración de tu vestimenta. ¿Cómo eres, hermano Luz? Y mido 4 metros 15. 4 metros 15. Muy Sí, bien. sería la coloración de mis ojos como viste, un color azul, cabello rizado en color amarillo, oro, sí, amarillo oro, como el tono que es un amarillo intenso con mucha luz. Ajá. Y mi vestimenta, ya lo sabes, Así es. es un color entre blanco y azul. Con sandalias también, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Esto es tu propia energía, Marlene, que el humano luz en aspectos que toman masculino como tu mano luz, femeninas también como el de tu pareja que es femenina, Amaili, Amaili de la 12D, todos tienen una estructura como nosotros, nuestro reflejo como humanos, como seres humanos, pero son energías tan grandes. Y tu humano luz de 4 metros 15, ellos hacen una pequeña esferita, ingresa por tu corazón y se extiende. Ese es algo que es nuestro. Por más grande, hay humano luz de 16 metros, donde ingresa en esta parte física pequeña, dándonos esa nueva estructuración a tu despertar de conciencia. Así que, Marlene, yo te agradezco, como Raquel, tu propio mano luz, cuántos hermanos hemos liberado de tu grupo familiar, otros planetas que estaban encerrados, atrapados, y es gracias a estas conexiones de las sesiones de hipnosis clínica regresiva que se logran estos grandes rescates y eliminación de estas bestias no dañen más a la humanidad. ¿Lista para despedirte de tu mano luz para que se integre nuevamente? Sí, solamente decirle gracias y quiero sentirte siempre. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Siempre me sentirás que tengamos esa conexión todos los días, día y noche. La protección siempre recuerda que la unificación conmigo en tu parte física, nuestra parte física es elevando la vibración. Tú me permites una buena conexión con nuestra parte física, la elevación de vibración y armonía permanentemente y luchando contra estas entidades donde nos encontramos. Recuerda que este lugar pertenece a las entidades que siempre estaremos al acecho, pero elevando la vibración tenemos la protección siempre, siempre donde vayamos. No importa que estemos en grupos de personas, nosotros tendremos la protección porque seremos uno solo. Excelente, hermano. Gracias. Hermano Siltarion, la conexión es una sola, como siempre sucede, una sola materia con nuestros humanos luz, los demás humanos luz de este 3D. Agradezco y eres bienvenido a continuar estos desarrollos con tu parte física y acompañarme también en otras grandes liberaciones que se hace todos los días en este lugar holográfico en el que vivimos. Gracias, hermano. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto. Gracias. Hacemos cambio con Raquel a la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Con ganas de correr, Raquel, con una energía de un humano luz de 23 años, con una energía muy fuerte, Raquel, que es humano luz de Marlene, ¿cierto? Así es, me produce una adrenalina en el corazón como cuando ando en bicicleta. Ando en bicicleta y siento esa brisa en el rostro, esa alegría siento en mi cuerpo. Muy bien, Raquel. Le vamos a dar un fuerte abrazo a Marlene, a su parte física, etérea, a su mano luz, a sus familiares también que han sido ya liberados, sus humanos luz. Nos despedimos, Raquel, de Marlene. Se integra su mano luz. Listo. Ahora, Raquel, se integran nuestros humanos luz en nuestras partes etéreas físicas. Gracias a todos. Tengo un conteo de 5-1. Regresamos, Raquel.
5, sientes tu cuerpo, comienzas a regresar cada vez más. 4, tu respiración es normal, ritmo cardíaco normal. 3, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, tus piernas, Raquel, vas regresando de esta extraordinaria sesión. 2, 1, abre tus ojos, Raquel.